Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder compartir con ustedes en esta noche. Quien les habla, el licenciado Omar González, su tutor influencer, hoy en nuestra primera clase en vivo de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Hoy estaremos paseándonos por los conceptos básicos, por elementos esenciales que tienen que ver con la introducción a la psicología educacional, cuál es el propósito, cuál es la de participación de cada uno de los psicólogos dentro del espacio educativo, cuál es la intencionalidad, la funcionalidad y cada uno de los elementos que están presentes en la primera unidad, en el primer contenido que corresponde a esta unidad. Un verdadero placer poder compartir con cada uno de ustedes esperando que este espacio nos permita adentrarnos en cada uno de esos elementos importantes que tenemos que ver y todo el propósito, la intencionalidad y el aprendizaje significativo que éste debe generar en cada uno de nosotros. Vamos a dar 2 minutos para que se vayan conectando los compañeros que están llegando a esta hora. La agenda que tenemos prevista para esta noche es, primera instancia, la bienvenida, el contenido, ciclo de preguntas, otras preguntas que puedan darse, nuestra actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Entonces, fíjense que el propósito de la psicología educacional, en primera instancia, investiga cómo comprenden los problemas los docentes y los estudiantes. Y también podemos agregar allí la comunidad, los padres y representantes. Por otra parte, la aplica métodos específicos en el aula que van a permitir la comprensión y mejora de los contenidos de los procesos de la educación. Esto a su vez da como resultado que hay una articulación entre teorías para el proceso y el progreso coherente de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, los primeros elementos que tenemos que conocer son los conceptos básicos. Por ejemplo, uno de los conceptos que tenemos que manejar es qué es la educación. Tenemos, por ejemplo, para Hernández, nos indica que la palabra educación procede del latín educare, que significa criar, nutrir o alimentar. La calificación de acrecentamiento y que equivale también a llevar a conducir desde adentro hacia afuera. El crecimiento, la reflexión sobre esos elementos o sentidos opuestos que han recibido construcciones teóricas respectivas sobre el conocimiento innato relacionado al crecimiento y del aprendido, conociendo qué es lo que se aprende y cómo se aprende. Otro concepto que es importante reseñar es el concepto de pedagogía. Al ver la educación como acción espontánea y natural, surgió después el carácter intencional y sistemático a través de la pedagogía a la educación. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que conllevan a un aprendizaje. Es decir, la pedagogía va de la mano con la educación y nos indica que es acompañar cada uno de esos procesos que se dan durante el aprendizaje. Otro concepto básico que es importante determinar es el concepto de didáctica. Y es la didáctica entendida como esa ciencia de la enseñanza y del aprendizaje, vista más que solo el método de enseñar, ya que implica la intencionalidad educativa y la formación del estudiante, del discente. Por tanto, no solo se busca la instrucción, sino la formación cognitiva y conductual, que conllevan a una consolidación de comportamientos y etapas de aprendizaje según el proceso evolutivo del ser humano. Otro concepto que es importante reseñar es el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace referencia a las acciones docentes dirigidas a provocar algún tipo de modificación en el sistema cognitivo del estudiante,
mientras que aprender hace referencia a las modificaciones internas del individuo. Por ello, la enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados. Normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Este a su vez concluye en la instrucción. Según esto, entonces podemos decir que se considera la instrucción como el resultado de la acción transmisiva de la enseñanza que provoca la acción receptiva y adquisitiva del aprendizaje. El proceso de enseñanza lo lleva a cabo el docente a través de la instrucción. En cambio, el proceso de aprendizaje lo desarrolla el estudiante según sus individualidades, según sus características, según sus intereses y, por supuesto, según sus capacidades. Ahora también tenemos un elemento dicotómico, que es el docente y el estudiante, o el facilitador y el aprendiz. El docente es entendido como el sujeto con una historia propia, la cual se manifiesta porque posee un conjunto de opciones educativas generales ya formadas y formadas profesionalmente, con una mirada propia del método de los estudiantes o el método con que los estudiantes van a aprender, sobre las finalidades de enseñanza y opciones particulares sobre la epistemología de las ciencias. El estudiante, según autores, es la persona que aprende, que implica, que construye y que modifica el conocimiento, las habilidades estratégicas, las creencias, las actitudes. Por supuesto que esto es a nivel cognitivo, a nivel lingüístico, a nivel motor y por supuesto también a nivel social, las cuales pueden adoptar muchas formas a lo largo del tiempo. Otro concepto que es importante resaltar es el concepto del psicólogo educacional. Y el concepto del psicólogo educacional es visto como una disciplina interesada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, empleando teorías de la psicología, donde el psicólogo educacional, con la aplicación de los conocimientos de la psicología, las actividades didácticas, emplea métodos específicos en el estudio del aula y la vida escolar. Entonces, fíjense, retomando lo que habíamos hablado, esa dualidad docente-estudiante nos indica como, por ejemplo, que el facilitador tiene su naturaleza de sujeto con historia propia, formación profesional, tiene una perspectiva que posee opciones particulares sobre la epistemología de la ciencia, y su rol funcional es ejecutar finalidades de enseñanza basadas en su visión de cómo aprenden los estudiantes o los alumnos. Y el estudiante, por su parte, su mecanismo de construir y modificar el conocimiento de forma interna, su alcance de modificación altera las habilidades y creencias y actitudes a nivel cognitivo. Ahora fíjense ustedes, hablando de la psicología y todo lo que tiene que ver con su evolución, hay elementos interesantísimos. Por ejemplo, su enfoque es cualitativo y estadístico. Sus aportes son la aplicación de test de inteligencia, evaluación de procesos mentales, de procesos complejos y potencial del aprendizaje. Tiene aportes en la educación progresista, los formatos de indagación, de pedagogía, figuras claves que son los autores a través del tiempo. Y sus aportes son las leyes de aprendizaje, conexionismo derivadas de laboratorios para el diseño instruccional. Entonces, fíjense, el desarrollo evolutivo de la psicología parte de un entrelazado paradigmático. Y ese enlazado es a través de la historia que conlleva la construcción de sus características. Las diferentes tradiciones son la base de posteriores construcciones
lo que hoy se conocen como teorías en la educación. Las tradiciones que se hacen mención se explican desde las reflexiones de autores que tienen que ver, por ejemplo, el estudio de las diferencias individuales de cada uno de los actores que están presentes dentro del hecho educativo, la psicología del niño, la psicología del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando hablamos del estudio de las diferencias individuales, la psicología se interesa en poner de manifiesto las peculiaridades individuales con base en su estudio mediante instrumentos que proporcionan información de carácter cuantitativo, cualitativo, luego de aplicar técnicas estadísticas para su análisis, y esto aporta las primeras aplicaciones de la teoría de la curva normal al estudio de datos biológicos y sociales. Otro elemento son los métodos y técnicas de análisis, los cuales posteriormente fueron utilizados en los test que se conocen hoy. Otro elemento importante son los diseños de instrumentos y técnicas para analizar las diferencias existentes en el plano psicológico entre cada uno de los individuos. Los instrumentos para evaluar los procesos mentales complejos y simples, técnicas predictivas para analizar el potencial de aprendizaje de los niños, de los escolares y por supuesto de los familiares. Otro elemento importante, la aplicación del primer test de inteligencia con la intención de evaluar la capacidad intelectual de los alumnos. Otro elemento importante, los estudios en la psicología, en su mayoría, está, son las etapas de cada uno o las etapas del niño, y dan la base para las teorías psicológicas que se conocen en la época actual, entre ellas la normativa con el primer psicólogo Stanley Hall, que realizó diferentes conferencias y escritos de la relación entre la psicología y la educación, y el aporte fue organizar la Sociedad Americana de Psicología, donde se producen las aportaciones decisivas que harán posible el nacimiento de esta ciencia y con ella uniendo la psicología y la educación. Fíjense, por ejemplo, John Dewey, entre los elementos fundamentales que señala, se preocupó por las aplicaciones y las relaciones de la psicología y la educación. Fue creador de la Escuela Experimental de Niños, donde desarrolló las bases filosóficas y psicológicas de una educación progresista, basada en la actividad, la experimentación y el desarrollo mental y los intereses de los niños. Su aporte principal se encuentra en la explicación del formato básico del aprendizaje por indagación como una estrategia pedagógica para lo general, lo particular, que incluye los siguientes elementos. El maestro que presenta una situación, pregunta o problema desconcertante, los estudiantes que formulan hipótesis para explicar la situación o resolver el problema y reúnen los datos para aprobar la hipótesis, extraen conclusiones y reflexionan sobre el problema original y los procesos de pensamiento requeridos para resolverlo. Por otra parte, otros elementos importantes que señala este autor es que se reúnen datos experimentales para probar la hipótesis, la reflexión se extrae en conclusiones y se reflexiona sobre los procesos de pensamiento requeridos. Otro autor importante está en Europa, Edward Clapper, que configura una psicopedagogía experimental al servicio de la práctica escolar y de la formación docente. Funda los seminarios sobre psicopedagogía y una de las principales y primeras revistas científicas llamadas Archivos de Psicología. Crea el Instituto Jean Rousseau, que es un espacio para la formación de psicólogos educativos, así como para generar líneas de investigación en el campo psicopedagógico.
donde luego se forman los teóricos de la enseñanza y aprendizaje, los más reconocidos como por ejemplo Piaget, con sus aportes realizados que utiliza actividad como factor principal para la formación pedagógica en acción, basados en conocimiento de las necesidades e intereses del infante, considerando que la experiencia y el crecimiento se adquieren jugando e imitando, donde se trabaja el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del cálculo. Otro elemento importante a señalar son las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje. Ahí tenemos autores como Tordai, que habla de la influencia, y este investigador, por ser uno de los pioneros como autor de un libro donde detalla la problemática de la psicología en la educación, al cual le siguieron otros cuestionamientos o cuestiones psicoeducativas, entre otras, y funda la primera revista de psicología junto con el autor que le señalé anteriormente. Entre sus principales aportes e investigaciones experimentales con sujetos no humanos, que derivó leyes y principios de aprendizaje con fuertes connotaciones asociacionistas y conexionistas. El trabajo realizado en el laboratorio lo extiende al campo educativo y a las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, como instrumentos de conocimiento para definir los objetivos, diseñar los materiales, delinear las y los medios y métodos de aprendizaje instruccionales, entre las otras clasificaciones que existen sobre la evolución de la psicología educativa, se encuentran agrupadas de la siguiente manera: la constitución formal de la psicología entre 1890 y 1920, la segunda etapa, la consolidación, que va desde 1920 a 1960, con el asentamiento de metodología y enfoque teórico, y la tercera etapa, que va desde 1960 hasta 2011, que fue la etapa de eclosión, que es la expansión masiva, con diversidad de paradigmas y aplicaciones, eh, que buscan, bueno, eh, dar un amplio conocimiento y un amplio desarrollo de ese transitar de los diferentes autores que han ido evidenciando, que han ido estudiando, que han ido verificando cada uno de los procesos en lo que te podemos denominar como esa curva de aprendizaje en cada uno de los individuos, cómo se va dando dentro de los procesos educativos según el grupo etario, según cada una de las aplicabilidades que se dan para que ese desarrollo sea efectivo, sea pertinente y sea prudente. Ahora bien, dentro de las características de la psicología educacional o ese arsenal operativo del psicólogo educacional, fíjense que participa en la atención del desarrollo desde las primeras etapas de la vida, como lo hemos comentado, para detectar y prevenir efectos socioeducativos de las discapacidades e inadaptaciones funcionales, de las inadaptaciones psíquicas y, por supuesto, sociales de todo el sistema educacional. Y cuando hablamos de todo el sistema educacional, entonces entendemos que están los estudiantes, está el personal docente, el personal directivo, los obreros, los administrativos, los padres, la comunidad, según corresponda, cumpliendo cada uno con las características fundamentales de la evaluación, orientación, prevención, investigación y docencia, que explica desde las diferentes variables el proceso educativo. Entonces, fíjense, desde la evaluación diagnóstica, realiza una evaluación psicoeducativa referida a la valoración de las capacidades personales y grupales e institucionales
en relación a los objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las situaciones educativas. Por otra parte, la orientación realiza la organización, planificación y desarrollo de los procesos de orientación, asesoramiento profesional y vocacional, con el objetivo de intervenir proponiendo la introducción de modificaciones del entorno educativo, del entorno social, que eviten la aparición y atenúen las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y social. Por otra parte, está la prevención. Fíjense que en la prevención se orienta a proponer las condiciones para una mejor o para un mejor desarrollo de las capacidades educativas. Entre ellas se encuentra a nivel macro, como la prevención de las consecuencias que puedan generar la diferencia entre las necesidades educativas y la población y las respuestas que dan los sistemas sociales y educativas. En el caso a nivel meso, contempla asesoramiento entre educativos, educadores y padres y representantes, desarrollar el desarrollo de programas de la transversalidad social, en este caso son valores, diversidad de género, drogodependencia, afectivas, sexuales, que tienen como función colaborar en la clarificación de sus procesos y proyectos personales, vocacionales y profesionales. A nivel micro, incluye acciones específicas como la prevención de problemas educativos concretos, con el propósito de la adaptación a la escuela y a la detección precoz de necesidades especiales. En el ámbito investigativo, incluye las actividades para el análisis y la reflexión sobre el propio trabajo, la mejora, la actualización, la competencia de la forma técnica, la profundización y extensión de la teoría y los procedimientos propios de la psicología dentro del ámbito educativo. Y por supuesto, la docencia que realizan los profesionales de la psicología educativa está orientada a difundir su conocimiento entre los demás profesionales de la educación, los grupos sociales implicados en esta, los propios psicólogos y los estudiantes y otros colectivos profesionales. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Alguna interrogante que se haya podido generar al respecto? Bien, continuamos entonces. Fíjense que en las variables o en los niveles de prevención psicoeducativa también es importante destacar que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se consideran como variables esenciales, según autores como La Torre, las variables intrapersonales, las interpersonales y, por supuesto, las variables contextuales. Entonces, fíjense que cuando hablamos de las variables interpersonales, hablamos de esas que mediatizan las interacciones humanas, profesor-estudiante, estudiante y estudiante, profesor-profesor, profesor directivo, cómo van a relacionarse cada uno de los actores que están allí presentes dentro del acto educativo, entendiendo que cada uno tiene unas funciones particulares, pero que esas funciones particulares tienen relación unas con las otras porque se busca entonces generar un ambiente de armonía, de eficiencia, de eficacia, en que cada uno de los actores entienda cuál es su papel protagónico dentro del acto educativo y cómo ese papel protagónico tiene que cumplirse a la luz de cada uno entender por qué está allí, para qué está allí y cómo debe dar respuesta a cada uno de esos factores y elementos presentes. En el caso de las variables intrapersonales, se encuentran en los agentes aprendiz docente, participantes de la situación educativa. Ejemplo, del alumno, la actitud hacia el aprendizaje,
el estilo cognoscitivo, la memoria, la inteligencia, la motivación, entre otras. Y del docente, la inteligencia emocional, cómo se va relacionando, cómo es capaz de dar respuestas desde la asertividad a cada uno de los escenarios que se presentan, su estilo de enseñanza, es decir, la metodología que utiliza, la maestría pedagógica que posee, la pericia con la cual puede dar respuesta a las inquietudes y necesidades del grupo y las inquietudes y necesidades de cada uno de los participantes que están allí presentes, la experiencia, la motivación, cómo se va desenvolviendo dentro del espacio educativo y por otra parte, las variables contextuales que son características específicas, tanto de tipo físico como de tipo social, que coinciden en un contexto concreto, y en este caso en el aula, con un grupo de alumnos o de estudiantes específicos bajo la responsabilidad de un profesor. Entre ellas pudiéramos destacar el contexto físico y social del aula, la planificación del objetivo, el dominio de los contenidos, de los procedimientos, las habilidades, la secuencialización de contenidos, procedimientos y habilidades, la selección de recursos, materiales y medios, los métodos de enseñanza, el uso de las nuevas tecnologías, la evaluación que puede ser sumativa, continua, formativa, heteroevaluación, el tiempo, es decir, la planificación de las tareas, de las actividades a realizar por los estudiantes, las incidencias que pueden surgir durante el proceso y el estado final del aprendizaje o del aprendiz. Bien, ¿alguna otra pregunta que se les haya podido generar durante este transitar? Bien. Otro elemento importante a resaltar son las dinámicas internas y las dinámicas relacionales. Tenemos entonces, como hablamos anteriormente, las interpersonales, las intrapersonales del estudiante, del docente, destacando la inteligencia emocional, los estilos de aprendizaje, la maestría pedagógica, la actitud, la memoria, la inteligencia, la motivación. Entonces, esa relación directa son las que mediatizan el clima en el aula. En el aula, las relaciones eh, es- estén dentro de los parámetros que se espera que se den para la relación propia dentro de ese espacio físico, intangible y tangible. Entonces, fíjense, el psicólogo educacional no actúa sobre el individuo aislado, sino que calibra todo el sistema, utilizando la evaluación y la prevención para optimizar las variables contextuales e interpersonales, creando el entorno ideal para que el docente provoque modificaciones intrapersonales en el estudiante. Es decir, se va direccionando condiciones idóneas para que ese espacio genere modificaciones reales, tangibles en cada uno de los actores que están allí presentes, buscando que en esa evolución progresiva del espacio educativo podamos entonces evidenciar cada uno de esos cambios que se van suscitando. Y esos cambios que se van suscitando, que son acompañados por el facilitador, son evidenciados, sistematizados, registrados por el psicólogo educativo que va acompañando, va dando herramientas y estrategias y técnicas para aminorar cualquier eventualidad que se pueda presentar dentro del espacio educativo, fomentando entonces una sana convivencia dentro de esos espacios. Otro elemento importante a resaltar es la orientación, la prevención y la evaluación.
Entonces, el primer espacio es la prevención. Una característica sine qua non que acompaña a la psicología educativa es la prevención a través de esa observación continua para verificar cuáles son esos cambios que se están suscitando tanto en cada uno de los miembros del acto como en el colectivo, para entonces dar respuesta oportuna a través de campañas que fomenten el espacio catalizador en el cual se convierte el aula. Otro elemento importante tiene que ver con la orientación, y en esa orientación se va a hacer un acompañamiento focalizado, y ese acompañamiento focalizado verifica cómo están las relaciones intra e interpersonales en cada uno de los que están dentro de ese espacio, tanto en el hecho educativo como fuera del hecho educativo, es decir, en otros espacios en los cuales el estudiante hace vida dentro de la institución. Entendiéndose entonces esto como el ecosistema psicoeducativo o el ecosistema educativo, ese espacio donde el estudiante junto con el docente o facilitador pasan una gran cantidad de horas, y en esa cantidad de horas están incluidos los espacios recreativos y los espacios de formación, dándose siempre incidencias en los espacios de formación, porque bueno, hay diferentes agentes distractores que tienden a generar ruidos cognitivos o distorsiones dentro del proceso de aprendizaje. Bien, ¿alguna otra pregunta que se haya podido generar? Fíjense entonces que la arquitectura del potencial humano nos indica que la psicología educacional transforma el acto natural de aprender en una ciencia sistemática. Entonces entendemos esto de que no es un aprendizaje empírico, sino que por el contrario es un aprendizaje direccionado, un aprendizaje con una estructura coherente, pertinente, una estructura cohesiva donde hay un sistema que va generando un aprendizaje continuo, sistemático, evolutivo, en el cual se van observando cada uno de los fenómenos que pueden generarse o que se van generando dentro de ese hecho educativo, que son sistematizados, es decir, que son registrados y que se va evidenciando los avances de cada uno de los que están allí inmersos. Y cuando hablamos de que es una ciencia, es porque es tangible, es- está científicamente condensado, y aunado a eso está también verificado. Es decir, se tiene registro de cada uno de los elementos que están allí presentes, porque eso es lo que va a dar base teórica para analizar cuáles son esos fenómenos que se están presentando. Al descifrar el entrelazado de variables internas, y cuando hablamos de las variables internas es toda la que habíamos señalado anteriormente, que son puestas sobre el escenario para evaluar y verificar cada una de ellas. Estas variables internas son relacionales y contextuales, que garantizan que las instituciones no solo instruyan, fíjense ustedes, no se queda en la mera instrucción. El estudiante no es visto como una tabla donde se van colocando diferentes conocimientos, sino que por el contrario, se detecta y prevengan y potencien el desarrollo evolutivo integral desde los primeros años de vida, esto permitiendo poder observar cualquier anomalía que se pueda presentar para entonces comenzar el proceso de atención en el momento oportuno, y esto trae como consecuencia disminuir progresivamente cada uno de esos elementos que se pudieron observar. Bien, ¿cuál es la actividad evaluativa que se tiene prevista para esta primera unidad? La actividad sumativa que corresponde para este primer contenido
es la construcción o desarrollo de un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo tiene como propósito que el estudiante desarrolle competencias de análisis crítico, síntesis conceptual y aplicación contextual de los fundamentos de la psicología educativa. Se espera que el estudiante comprenda con profundidad teórica la definición, evolución histórica y características esenciales de la psicología educativa y aplique dichos conceptos a situaciones reales del ámbito escolar, contrastando entonces enfoques, teorías y prácticas. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es revisar todo el contenido que está dentro del aula, verificar, analizar, sistematizar, tomar notas, hacer procesos mnemotécnicos donde están los elementos fundamentales como la definición de la psicología educativa, la evolución histórica, las características fundamentales y su aplicabilidad. Luego, la selección de elementos comparativos elige dos situaciones educativas reales o hipotéticas que estén dentro de las dificultades del aprendizaje versus conflictos en el aula, implementación de metodología tradicional y la metodología activa, la intervención individual versus la intervención grupal, para posteriormente construir un cuadro comparativo con al menos 6 criterios de análisis. Por ejemplo, los criterios son la definición aplicada, las teorías implicadas, las características relevantes, las estrategias de intervención, el impacto en el aprendizaje y las implicaciones éticas. Posteriormente, van a hacer unas conclusiones de aproximadamente 2 páginas o 2 cuartillas, donde sistematices los hallazgos del cuadro, las reflexiones sobre la utilidad de la psicología educativa en los contextos escolares, propongas mejoras o intervenciones basadas en los principios estudiados, integres una mirada que sea ética, crítica y profesional. Posteriormente, debes realizar un video de aproximadamente 3 minutos, puede durar un poco más, donde expongas las conclusiones más relevantes del trabajo. Esto debes expresarlo con claridad y coherencia, cada una de tus ideas, cuidar la calidad del audio, la iluminación y la presentación personal. Importante, recuerden, siempre deben estar presentes las referencias bibliográficas con el formato de la universidad que establece en el manual. También es importante resaltar que en el aula se les explica qué es un cuadro comparativo, cómo está estructurado, qué va en las columnas, qué va en las filas, las disposiciones de forma, la ponderación, es decir, los criterios que se va a evaluar a través de una rúbrica, la fecha de entrega, que está desde el 25 de mayo de este mes hasta el 31 de mayo. Y por supuesto cerramos con este mensaje: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estudia con pasión y propósito y sé el cambio que deseas para el mundo. Este es un mensaje del Dalai Lama. Gracias por conectarse. Cualquier duda, cualquier interrogante que tengan al respecto, no duden en hacerla a través de los medios previstos para tal fin. Gracias a todos.